Bien, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Ah, bueno, la única que veo es a Noelia, ¿verdad? Todos los demás están bien, perfecto. Bueno, no hay problema. All good. Bueno, voy a buscar la clase, denme un segundito. Jorge, ¿me ayudas a compartir pantalla? Ah, ya está. Compartir. Compartir. Bien. No sé si cómo se ve, si se ve pantalla completa, ¿lo ven ustedes? No, vemos las imágenes pequeñas al costado. A ver ahora. Sí, ahora sí. Ahí Eh, sí. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, yo les tengo que dar intestino delgado, tumores apendiculares, o sea, todo lo que es referente al intestino delgado, y les tengo que dar litiasis, ¿no? Litiasis coledociana, litiasis residual, litiasis vesicular. ¿Eso es correcto? Sí. Sí, Bárbaro. ¿Saben qué? Para no, el que tenga alguna pregunta directamente, que intersea y que hable, que se ponga el micrófono y diga, Mati, che, no entendí esto, y freno ahí, así después, porque si la dejamos para el final, se las van a olvidar. ¿Está bien? Perfecto. Correcto. Empecemos con esto. Intestino delgado. Acá tenemos algo referido al Meckel. Bien, voy a poner toda la filmina completa, si la ven, algunos si la quieren guardar directamente. Entonces, si hablamos de divertículos del intestino delgado, empezamos con divertículo de Meckel, ¿sí? Es el divertículo congénito más frecuente, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad diverticular del intestino delgado, lo importante es en qué cara aparece, en qué borde aparece. ¿Se acuerdan que ustedes en el intestino tienen un borde mesentérico y un borde antimesentérico? El mesentérico es donde canaliza la red vascular que va a irrigar todo lo que es el intestino, y el borde antimesentérico es el borde libre. Entonces, el divertículo de Meckel, ¿qué deben saber? Es el divertículo más importante, es el divertículo que se les puede llegar a preguntar, es el divertículo que por ahí les puedo llegar a preguntar. Así que lo tienen que saber, es el divertículo congénito más frecuente, es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? Se presenta en el borde antimesentérico, eso márquenlo, subrayenlo, es la particularidad de este tipo de divertículos. En general se presenta a 50 centímetros de la válvula ileocecal, o sea, en los últimos 50 centímetros de ilion terminal. ¿Dónde vos buscás el divertículo de Meckel? En los últimos 50 centímetros del ilion terminal, antes de llegar el ilion al colon, a la válvula ileocecal. Ahí es donde se encuentra este tipo de divertículos. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Que clínicamente es un divertículo asintomático en el mayor porcentaje de los casos, ¿sí? Esta parte de las complicaciones se las dejo acá porque es más una pregunta de Choi del examen de residencia que una pregunta que se les pueda llegar a hacer ahora, pero ya me gustaría que la anoten. En los casos complicados, ¿sí? En los chicos es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿sí? También en los chicos puede llegar a dar, es una causa de oclusión por vólvulos, ¿sí? O intususcepción, porque es como la peristalsis del intestino delgado es ahí como que se frena y se intususcepta, y ahí queda la intususcepción, ¿sí? Puede debutar como una diverticulitis, y ya esto es en personas mayores, ¿no? O sea, en no chicos, y ahí es donde simula un apex, donde simula una apendicitis, ¿no? Vos en realidad nunca vas si viene un paciente de 35 años con dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre y reacción inflamatoria o reacción peritoneal, si vos no pensás que puede llegar a tener un divertículo de Meckel, vos ¿qué pensás? Que tiene una apendicitis, ¿está bien? Entonces vos lo vas a tratar, lo vas a estudiar y lo vas a intervenir pensando en que tenés una apendicitis, cuando en realidad lo que vas a tener es un divertículo de Meckel, pero te vas a dar cuenta en el intraoperatorio. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque vos vas a operar el paciente, ¿sí? Y vas a ver un apéndice normal.
ves un apéndice normal. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Nada, revisarle los últimos 50 centímetros de ilion terminal. Y ahí lo que vas a encontrar es el apéndice, o sea, el divertículo complicado. Es una diverticulitis, pero del intestino delgado, ¿sí? Es una diverticulitis del colon sigmoide, ¿se acuerdan? Pero es del intestino delgado. Bueno, ¿y qué hacemos en este caso? Bueno, si es si es un Meckel no complicado, o sea, una inflamación y sin ninguna particularidad, ni que esté la base perforada y demás, puedes hacer una diverticulectomía como si hicieses una apendicectomía. ¿Está bien? Pero si es complicado, si tiene la base de implantación rarefacta o tiene alguna perforación de la base de implantación, vos en ese caso tenés que hacer una resección de todo el anillo que compromete o que involucraría al apéndice, en este caso al divertículo, ¿sí? Una resección de todo ese anillo del intestino delgado que tiene el divertículo y una entero anastomosis. Eso es importante que lo recuerden, ¿verdad? Entonces, esto es más que nada una nota de color, ¿sí? Si vos querés hacer un diagnóstico clínico es muy difícil porque siempre va a ser una apendicitis hasta que se demuestre lo contrario, por cómo se presenta. El tratamiento, si esto es un incidentaloma, por ejemplo, que lo podés verificar de manera, le hiciste un centellograma al paciente por alguna particularidad que no tiene nada que ver con el divertículo de Meckel, y haces diagnóstico porque la mucosa heterotópica del interior del divertículo de Meckel con el centellograma con Technetium 99 capta. Y haces diagnóstico de que tenés un divertículo de Meckel, un incidentaloma total. Bueno, ahí tenés dos caminos. Si es un paciente chico, o sea, son chicos, niños o adolescentes, lo que tenés que hacer es sacarlo. Porque acá el problema del divertículo de Meckel es el tiempo. El tiempo en el cual vos tenés este divertículo. Si vos lo tenés en Se está chicos... muriendo la compuesta, boludo. ¿Cómo? Marca ese. ¿Tenías alguna duda? ¿Había alguna pregunta? No. Bueno, continuamos. Avisen si no. Si este divertículo vos lo encontrás en chicos o en adolescentes, lo que tenés que hacer en este caso es hacer una extirpación, tenés que hacer una diverticulectomía, ¿sí? Lo tenés que hacer, porque el tiempo que tenés por el periodo de vida que te resta vivir, hace que puedas llegar a tener algún tipo de complicación por este divertículo. En cambio, si esto es un hallazgo, un incidentaloma, en un adulto o en ancianos, no hay que tocarlo, excepto que se complique, porque las probabilidades de que se compliquen a futuro son bajas, porque no tenés el resto de vida que tenés cuando tenés 8 o 9 años. Está bien que vos tenés un pronóstico de vida de 70 años. Si vos el diagnóstico lo tenés a los 65, 70 años, o a los 45, 50 años, la verdad que no tenés una indicación quirúrgica, porque el tiempo evolutivo es menor a que si lo tenés a los 7, 8 años al incidentaloma. Entonces, no se opera, excepto que obviamente se complique, ¿no? Excepto que tengas una diverticulitis del Meckel. En cuanto a las técnicas, ya les había explicado, si es un divertículo no complicado, si es una diverticulitis pero no complicada, solamente con la diverticulectomía estaría muy bien, o sea, lo tratás como si fuese una apendicectomía. Ahora, si el divertículo es complicado, si tiene una base de implantación rara, si tiene una perforación cerca de la base de implantación, si es un divertículo necrotizante y demás, ahí uno tiene que hacer la resección del anillo que involucra el divertículo de Meckel y hacer un entero anastomosis. ¿Sí? Bien, en cuanto a los divertículos duodenales, esto está bueno, esto es muy poco probable que uno le pueda llegar a preguntar esto particularmente, pero bueno, es algo que está bueno que lo tengan. Hay cosas que se las voy a decir porque son preguntas habituales del examen de residencia y les sirven que las tengan ya a mano. Entonces, por lo menos que lo hayan escuchado. A mí me parecería, si yo estuviese tomando una clase, me parecería bueno que me lo vayan diciendo, ¿viste? Por lo menos lo tenés en algún lado del cuerpo calloso si prestaste atención. Entonces, los divertículos duodenales son divertículos adquiridos que, a diferencia del divertículo de Meckel, es un divertículo que se presenta en el borde mesentérico, ¿sí? Es un divertículo que se presenta en el borde mesentérico, ¿sí? Que son más habituales en la segunda y en la tercera porción duodenal, ¿está bien? Que lo más habitual es que sea un divertículo de características asintomáticas, cuyo diagnóstico,
se puede llegar a hacer por un estudio de otra cosa, en una seriada de esófago gastrodenal, en un estudio contrastado, que las complicaciones son evolutivas y eso puede ser que hagas una colangitis, que hagas una pancreatitis. ¿Y eso por qué? Porque al ser de la cara antimesentérica, desembocan los de la segunda porción, los de la cara medial de la segunda porción, desembocan por arriba o por debajo del esfínter de Oddi. Entonces, si desembocan por arriba, muchas veces se apoyan en el esfínter y hacen cuadros de pancreatitis, hacen cuadros de colangitis. Ustedes recuerden que la pancreatitis o la colangitis, cuando son de origen intraluminal, es prácticamente la misma fisiopatología que una compresión extrínseca por un divertículo duodenal. ¿Está bien? Entonces, acá lo que va es, si vos tenés un paciente que se complica por un divertículo duodenal, que hace pancreatitis, que hace colangitis, ¿cuál es el tratamiento endoscópico? ¿Sí? Una resección endoscópica del divertículo. ¿Está bien? O un tratamiento endoscópico del divertículo. Puede llegar a ser que con eso sea imposible de tratar y demás. Bueno, ahí tenés otras opciones, ¿no? Puedes hacerles una apertura del duodeno y resección del divertículo, puedes hacerle una duodenopancreatectomía, pero bueno, ya eso es muy, muy invasivo, demasiado invasivo hacer una DPC por un divertículo duodenal, que es una patología benigna, y la DPC o la duodenopancreatectomía cefálica es una cirugía muy grande para una patología de este estirpe. Pero bueno, tienen que tenerlo por lo menos presentes. Lo más importante es que es un divertículo que se presenta en el borde mesentérico, lo más importante es que es un divertículo que se presenta en el borde mesentérico, que las complicaciones cuando se presentan en la segunda porción duodenal suelen ser la pancreatitis y la colangitis, que el diagnóstico es la seriada esófago gastrodenal y el tratamiento en una primera instancia sería endoscópico. Bien, divertículos yeyuno-iliales. Divertículos yeyuno-iliales. Denme un segundito, por favor. Hola, Doc. Bien, Doc. Bien. Sí. 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 Mm. No, que le vamos, lo discutimos ayer y hoy, Doc, estamos esperando hacerle una
Hola, perdón. A ver, les cuento lo siguiente. Tenía un paciente en el Anchorena, ahí en el sanatorio, que tenía, ¿me escuchan? Sí. Que tenía Sí, sí. una aparente colecistitis, ¿sí? Alitiásica en unidad coronaria. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la colecistitis alitiásica en unidad coronaria en un paciente grave y crítico? Para hidratarlo. Sí, está bien. El tratamiento quirúrgico, ¿cuál sería? Colecistitis No, alitiásica en paciente crítico. Tratamiento, no son los tratamientos mínimamente invasivos, por ejemplo, drenaje. Una ¿cómo? compañera dice lo mismo, drenaje, no me sale ahora ay, no me sale el nombre, es drenaje, la puta madre. Colecistostomía Transferido. percutánea. Eso. Colecistostomía percutánea, perfecto. Es así, colecistitis en paciente grave, colecistitis alitiásica en paciente grave, en realidad la primera instancia es hacer una colecistostomía percutánea, ¿verdad? Porque es lo que más rápido lo va a sacar el paciente con menor tasas de complicaciones per se. Ahora, el paciente, en realidad, con todo este tema del COVID, viste que las patologías cambian los pacientes, y vos decís, pero pará, siguen siendo el mismo tipo de patología, pero bueno, viste, se vuelve todo un poco más difícil. Entonces, ¿qué pasó? El paciente en realidad no era un paciente grave para estar en unidad coronaria, lo sacan de unidad coronaria, lo mandan al piso, pero tenía una FAL normal con bilirrubina aumentada y enzimas pancreáticas en descenso. Entonces es muy raro que vos tengas FAL normal, porque la FAL tarda en bajar si vos tuviste una patología de origen biliar endoluminal, con bilirrubinas aumentadas. Entonces vos decís, uy, ¿y ahora qué tiene? Entonces, nada, el paciente mejoró su bilirrubina, eso es lo que me acaban de avisar, viste, que había mejorado la bilirrubina. Y nada, con FAL normal y la milasa normal. Entonces, bueno, ahora sí es un paciente que en realidad no tenía que estar en unidad coronaria, que el riesgo cardiológico era bajo. Pero bueno, todo este tema del COVID cambia mucho los parámetros que toman todos los médicos, ¿viste? Pasa a ser todo COVID, todo complejo, todo difícil, pasan toda unidad ¿Pero coronaria. le realizaron el procedimiento o no llegaron a hacerle? No le hicieron la colecistostomía al final, pero el paciente Ah, sigue con fiebre, con dolor abdominal y ahora tiene la bilirrubina en descenso. Entonces sí, ahora tiene indicación de colecistectomía, ¿viste? Porque es un paciente joven que está caminando por la habitación. No es un paciente en mal estado general, que es el que vos le recomendás la colecistostomía percutánea. Es un paciente sano, con antecedentes coronarios, pero un paciente sano con una colecistitis. Y lo que está haciendo ahora con este aumento de la bilirrubina que tiene es una disfunción hepática por el propio proceso inflamatorio. ¿Se entendió más o menos? Sí, Vale. sí, pasó de ser de un buenísimo. paciente de riesgo, digamos, a un paciente normal. A un paciente quirúrgico internado en sala normal. Pero claro, cuando llegó al principio, con todo su antecedente coronario, con una toracotomía en el pecho, y con un poco de dolor abdominal, lo pasaron directamente a unidad coronaria, porque no había camas por COVID, por esto, por esto. Entonces ya ahí todo se ralentiza y se vuelve más complejo. Pero bueno, nada, lo operaremos después. Bueno, divertículos yeyuno-iliales, son divertículos. Entonces, hasta ahora vimos el divertículo de Meckel, el divertículo de la segunda porción del duodeno, que son los más frecuentes, de la cara del borde mesentérico, y el divertículo de Meckel del borde antemesentérico. Los divertículos yeyuno-iliales son divertículos de características adquiridas, que en general son divertículos múltiples. Es una patología muy difícil de hacer el diagnóstico de certeza. En general suelen ser asintomáticos, pero pueden tener pérdidas de peso, diarreas, ¿sí? Las complicaciones son raras, depende de la ubicación en la cual esté, pero como son más de yeyuno y hilo, es raro que haga colangitis y pancreatitis. Hacen más cuadros de pérdida de peso y diarrea que cuadros de colangitis o pancreatitis. El diagnóstico lo haces con un tránsito varitado, ¿sí? Un tránsito con vario, y ahí haces el diagnóstico de patologías. El tratamiento es, en primera instancia, un tratamiento antibiótico, ¿sí?
que tiene remisión baja, pero bueno, tiene algunas chances de remisión. Y cuando no responden al tratamiento, hay que hacer resecciones de las partes de yeyuno ileales que mayor cantidad de divertículos contenga. Muchas veces son múltiples y están en todo el yeyuno, y bueno, ahí ya es más complejo encontrar el tratamiento adecuado. ¿Por qué les presento esto? Esto no es una pregunta que la vayamos a hacer, ni mucho menos, pero está bueno que sepan que son cuadros que no tienen patologías médicas, que tienen diarreas, pérdida de peso, no tienen ningún trastorno malabsortivo, pero sin embargo cuando ya no tenemos nada más para hacerle, ni celiaquía ni nada, es todo negativo, uno debería hacerle un tránsito con vario para ver si realmente tiene este tipo de divertículos yeyuno-ileales. Bien. Las duplicaciones intestinales, ¿sí? Las duplicaciones intestinales es una patología rara, es una patología que se presenta en el borde mesentérico, que en este caso lo que uno debería hacer es hacer la resección de toda la porción intestinal, ¿sí? Del segmento duplicado y del segmento original, y hacer un entero anastomosis. También es un cuadro de diagnóstico complejo que en general provocan intususcepciones o cuadros suboclusivos. Bien. Esto se los dejo. Es una patología, la duplicación intestinal, que se presenta en el borde mesentérico, ¿sí? Igual que los divertículos yeyuno-ileales, ¿sí? Igual que el divertículo de la segunda porción del duodeno. Se puede presentar tanto en la primera infancia, ¿sí? Las complicaciones son las que les comentaba recién, los cuadros de suboclusión intestinal, ¿sí? Los cuadros de intususcepción. Y el diagnóstico puede ser intraoperatorio, ¿sí? Cuando se complica, o por un centellograma en algún estudio como si fuese un incidentaloma, que lo encontrás en esa situación, porque la mucosa heterotópica de la porción duplicada capta tecnesio 99. El tratamiento decíamos que era la resección del segmento sano y del segmento duplicado, más la enteroanastomosis. La enfermedad de Crohn, esto lo van a ver más en colon, pero me gustaría decirle algunas cositas nada más. Recordamos que es una enfermedad transmural, ¿sí? Que compromete toda la pared del colon, ¿sí? Pero esto se los voy a dejar acá por la duda que no sé si cómo lo vayan a pasar en colon. Se los voy a dejar acá para que lo tengan. Las indicaciones quirúrgicas de urgencia en la enfermedad de Crohn son la obstrucción. Cuando esta obstrucción se da en el intestino delgado, uno lo que debe hacer es la resección y la anastomosis, ¿sí? Que es el único lugar que te permite el intestino delgado con enfermedad de Crohn hacer una resección y enteroanastomosis. Ya cuando la enfermedad de Crohn afecta al colon, uno lo que debería hacer en este caso es hacer la resección y hacer una ostomía a cabo divorciado, ¿está bien? El colon, la verdad es que no es un buen lugar con enfermedad de Crohn para hacer una anastomosis porque tienen muchas chances de evolucionar de manera desfavorable. Ante el fracaso del tratamiento médico, ¿sí? o que tengan muchas repercusiones sociales, ese es otra de las indicaciones para hacer este tipo de cirugías, ¿sí? Existe algo que se llama estricturoplastia, que es cuando afecta al intestino delgado. A ver, yo creo que tengo una imagen. Ahí. La estricturoplastia es, o sea, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que lo que va haciendo es va ocluyendo la luz intestinal, ¿verdad? Entonces esto es como una manguera que en algún lugar vos la calentás y cuando le sacás el fuego, la manguera es como que se achicharra, ocluye la luz. Entonces lo que se hacen cuando tenés varias afecciones del intestino delgado es hacer estricturoplastia. La estricturoplastia es como si fuesen, ¿vieron los quemados que vos le haces la fasciotomía para que, por ejemplo, no tengas un síndrome compartimental a nivel del abdomen o a nivel de los miembros inferiores o a nivel de los miembros superiores? Bueno, si la afección de mi quemadura, supongamos que es un quemado, ¿no? Es del brazo, uno lo que intenta hacer, siempre lo que intenta hacer es
la apertura de la fascia paralelo al eje mayor del órgano, ¿está bien? Porque es la única forma en la cual te va a servir, ¿está bien? Cuando vos haces la estricturoplastia a nivel del intestino delgado, la enterotomía, o sea, la apertura del intestino tiene que ser paralela al eje mayor del órgano, ¿está bien? Y la enterorrafia, o sea, la unión otra vez de esos dos labios que vos cortaste, tiene que ser perpendicular al órgano. O sea, la apertura es paralelo al eje mayor del órgano, pero la sutura tiene que ser perpendicular al eje mayor del órgano. ¿Está bien? Porque si vos suturás en la misma línea que le hiciste la apertura, lo que estás haciendo es volver otra vez a ocluir la luz. Entonces, al cerrarlo paralelo a la apertura, te da una luz más amplia. ¿Se entiende la diferencia? No. Bien. Sí. Ah, No, sí, no, sí. Vamos, no importa. Este es el intestino delgado. ¿Está bien? Este es el intestino delgado. Yo hago la enterotomía y lo abro así, porque el eje mayor del órgano es este. ¿Se entiende? Yo hago la enterotomía y lo abro y me queda así. ¿Está bien? La enterotomía es la apertura. ¿Sí? Ahora, la enterorrafia, pues yo no puedo dejar el intestino abierto. La enterorrafia no la tengo que hacer en el mismo sentido que hice la apertura, porque si no lo estaría cerrando otra vez. Lo tengo que hacer en el otro sentido, en este sentido. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que me quede la luz de mayor amplitud que como la tenía cuando tenía la estructura. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Mire, si miran acá, el dibujo número 1, o sea, el primer dibujo, ¿ven mi mouse? Sí se ve. Este es el eje mayor del órgano. Desde este punto a este punto, el eje mayor del órgano. Entonces, la enterotomía, la apertura, es paralela al eje mayor del órgano. ¿Ven que hago la incisión ahí? Enterotomía. Pero la enterorrafia no le puedo hacer un surjet acá arriba, porque lo estaría cerrando otra vez. Entonces, la enterorrafia es paralela al eje mayor del órgano, es perpendicular al eje mayor del órgano. ¿Se entendió? Esta es pregunta de Choi del examen de residencia el año que viene. Así que anótenla. Las estricturoplastias, ¿sí? Para hacerlas, uno tiene que hacer la enterotomía paralelo al eje mayor del órgano, la enterorrafia perpendicular al eje mayor del órgano. Pregunta A, pregunta B, pregunta C, así es. Está el Choi. Bueno, bien, eso es para las estricturoplastias. Hay algo que se llama enteritis actínica, que me gustaría que tomen un poquito de apunte acá. Tampoco es una pregunta que uno le pueda hacer a alguien en un examen oral. Es raro. Todo lo que sea intestino delgado es raro preguntarlo, ¿sí? Uno va a ir a cosas más grandes, así que quédense más que tranquilos por ese tema. Pero bueno, ya que estamos acá, aprovechamos la clase, hablamos un ratito, anotan las cosas que tienen que anotar y que les van a servir para más adelante. La enteritis actínica es cuando vos tenés alguna lesión tumoral a nivel del abdomen, particularmente cuando vos tenés una lesión en el recto o cuando vos tenés una lesión en la próstata, en la cual es una lesión neoplástica, estoy hablando, en la cual vos tenés que tener radioterapia, ¿sí? En las cuales vos tenés que hacer radioterapia por ese tipo de lesiones. Entonces, cuando vos haces radioterapia, vos afectás a otros órganos del cuerpo. Si bien la radioterapia hoy en día es bastante dirigida, bastante puntual, bastante bien armada, vos tenés las chances de afectar a otros tipos de órganos fijos que están perilesionales. ¿Cuáles son estos órganos fijos? Por ejemplo, si vos estás haciendo un tratamiento radioterápico de la próstata, el recto se ve muy afectado porque es un órgano fijo que está muy cerca de la próstata, entonces indirectamente se va a ver afectado por la radioterapia. Entonces, ¿cuál es una de esas estructuras que más se afecta con la radioterapia? El recto, porque es una estructura fija. Lo otro que se afecta, las vías urinarias, porque es otra estructura fija. Las vías urinarias me refiero a los uréteres, ¿verdad? Y lo que tiene menor tasa de afección es el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el intestino delgado va a tener motilidad, al tener peristalsis, nunca el rayo va a caer siempre sobre el mismo lugar. Entonces, es mucho menos probable que se afecte en este sentido. ¿Sí? Perfecto, entonces lo más afectado, las enteritis actínicas a nivel abdominal, es el recto, seguido por las vías urinarias, seguido por el intestino delgado. Bien, ¿cuál es la clínica? Bueno, en los agudos
vos tenés náuseas, vómitos, dolores tipo cólicos, y en los crónicos puedes tener obstrucciones intestinales, más que nada cuando esto afecta al recto. Una patología bastante frecuente en la enteritis actínica es las úlceras actínicas, que se dan más frecuentemente en el órgano más frecuentemente afectado, que es el recto, ¿sí? Entonces, las úlceras actínicas se dan frecuentemente en el recto, porque es el lugar más afectado por este tipo de terapias en esta zona de órganos fijos. Bien, el diagnóstico es vos lo podés hacer radiográficamente, es una de esas imágenes características, ¿vieron? Como la pila de monedas o el edema de la pared. Bueno, acá lo que uno ve es una mucosa empalizada, como si fuese un techo con una y otra cosa, una y otra laja arriba, ¿sí? O la rectosigmoidoscopía también hace diagnóstico directo de este tipo de lesiones. ¿Cuál es el tratamiento? En los agudos, tratar de disminuir la radiación, tratar de disminuir la radiación pélvica, ¿sí? Y si en ese caso no lo podés hacer, ¿sí? Y ya pasaste un estadio crónico, uno lo que intenta hacer son enemas con corticoides para disminuir la inflamación y las sulfasalacinas biorales, que también ayudan a los corticoides, ayudan a disminuir la inflamación y los cuadros inflamatorios de la zona pélvica. Bien. Bien. Tumores del intestino delgado. Tumores del intestino delgado, estamos hablando de lo que es yeyuno y duodeno no periampulares. ¿Está bien? Eso no sé si ya tuvieron la clase, pero si no van a tener la clase de tumores periampulares. ¿Sí? Es una entidad que cuando se presenta a edades jóvenes, lo más frecuente es que sean tumores benignos. Edades jóvenes, pongamos punto de partida 40 años. Menores a 40 años, en general los tumores de intestino delgado son tumores benignos. Mayores a 40 años, en general los tumores de intestino delgado tienen más probabilidades, no estoy diciendo que sean malignos, pero tienen más probabilidades de que sean lesiones de tipo maligno. En general, si uno hace un reconto general, son lesiones de características benignas, ¿sí? Y algo que acá me interesa, que no es el lugar, pero quiero que lo sepan, habla del leiomioma, son más frecuentes que en el yeyuno, pero esto es una pregunta para todos, no sé si ya vieron esófago o no. El leiomioma es el tumor benigno más frecuente de qué zona del tubo digestivo. ¿No es del estómago? No, ¿quién me habló? ¿Aldana? Aldana, sí. No, Aldana, del estómago no. Pero estuviste cerca, es el tumor benigno más frecuente del esófago. ¿Está bien? El leiomioma es el tumor benigno más frecuente del esófago. El leiomioma es el tumor benigno más frecuente del esófago. ¿Cómo se hace el diagnóstico para el esófago? Una ecoendoscopía, ¿sí? Que ves una lesión arremolinada, altamente vascularizada. Es una lesión de esas a las cuales nunca hay que tomarle una biopsia, porque si no sangra y se vuelve una catástrofe, ¿sí? Pero el leiomioma, acá dice, es el tumor más frecuente, el leiomioma a nivel yeyunal, eso está perfecto, pero lo que a mí más me interesa que recuerden es que es la lesión benigna más frecuente del esófago. Tumores malignos, ¿sí? Ahí tenés el adenocarcinoma o el tumor carcinoide. Sin embargo, del tumor carcinoide, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Que yo esta pregunta siempre la hago, porque a mí me la hicieron en el examen de residencia hace 8 años ya, 9 años, sí, hace 8 años, ¿sí? No, hace 7. Bueno, pero qué importante del tumor carcinoide. El tumor carcinoide es el tumor maligno más frecuente ¿de quién? Aldana, Brian. Ahí va, estómago. ¡Ay, no! Todos eran estómago, ¿viste? Oh, sí, ¿tenés alguna otra estructura en el abdomen? No, Alda, es el tumor maligno más frecuente del apéndice. Los tumores carcinoides son los tumores malignos más frecuentes del apéndice secal. Mirá qué detalle, ¿no? Porque el tumor maligno más frecuente del colon es el adenocarcinoma, ¿verdad? ¿Verdad? Háganme un movimiento, hagan... Sí. Que no verlo, pero bueno, sí. El tumor maligno más frecuente del colon es el adenocarcinoma. Sin embargo, el tumor maligno más frecuente del apéndice es el tumor carcinoide. ¿Sí? Pregunta de choice, recontra de choice. Recontra de choice. Y acá le voy a dar un dato que no sé si lo vieron en apéndice o no, que probablemente no, pero yo se lo voy a decir por las dudas.
es cómo se trata el tumor carcinoide de apéndice. Es así, anoten. Si el tumor, porque obviamente esto debuta como una apendicitis, ¿no? El diagnóstico nunca es de un tumor carcinoide preoperatorio, no, debuta como una apendicitis. Pero el tumor vendría a ser postoperatorio cuando viene la anatomía patológica. ¿Y qué es la característica de esto? Cuando el tumor mide más de 1 centímetro de longitud, o, no, en este caso sería O solo, o está a menos de 2 centímetros de la base de implantación, el tratamiento en ese caso, ¿sí?, es hacerle una colectomía derecha. Mirá vos, no es una pavada, ¿no? No es una pavada. Quiere decir que el tratamiento, si en la lesión del tumor carcinoide de apéndice mide más de 1 centímetro o está a menos de 2 centímetros de la base de implantación, tenés que volverlo a operar y hacerle la colectomía derecha para que sea una cirugía curativa desde el punto de vista oncológico. No es una tontería. Pero eso es por la irrigación y por el drenaje linfático, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, Aldana, si el tumor mide menos de 1 centímetro de longitud, ¿sí?, o está a más de 2 centímetros de la base, el tratamiento es la apendicectomía. Fíjate cómo cambia la cosa, ¿no? Por eso es importante la anatomía patológica de los apendicitis. Por eso es importante la anatomía patológica de las apendicitis, porque son todos resfríos hasta que en un momento tienen una neumonía. ¿Se entiende el aforismo? Hay que tener cuidado con esas cosas. No, Porque COVID. vos operás a un paciente de 33 años con una apendicitis o de 27 años con una apendicitis y se va y viene a los 2 meses con un síndrome carcinoide o con un síndrome serotoninérgico, que es como se presenta en estos casos, con metástasis hepática, y vos decís, ¿pero qué pasó? Y lo que pasó era que no era una apendicitis, era un tumor carcinoide de apéndice que estaba o a menos de 2 centímetros de la base o medía más de 1 centímetro de longitud y que no le completaste la cirugía oncológica y ahora se prendió fuego. ¿Se entiende lo importante que es la anatomía patológica de todos los órganos que uno saca del cuerpo? Bien. Y si el tumor maligno de apéndice no es un carcinoide y te viene un adenocarcinoma, no importa cuánto mida, no importa a cuánto esté de la base, el tratamiento siempre es la colectomía derecha. Dato importantísimo. Nadie le va a preguntar esto en el examen oral, pero es importante que ustedes lo tengan para después. Denme bola. Bien, tumores malignos, entonces decíamos del intestino delgado, adenocarcinoma, tumor carcinoide. Más importante, lo que a mí más me importa, el tumor carcinoide, es que lo asocien con el apéndice discal. Otra cosa importante del tumor carcinoide es que secretan algo que se llama, acá está, miren, 5-hidroxiindolacético, ¿sí? El ácido 5-hidroxiindolacético es algo que uno lo dosa en orina, no lo dosa en sangre. ¿Está bien? Lo dosa en orina. Y esto, ¿sí?, lo secreta este tipo de tumores y hacen esos cuadros que se llaman síndromes serotoninérgicos. Cuando viene un paciente operado de apendicitis con un síndrome serotoninérgico, ¿sí?, lo más probable es que tenga metástasis hepática. Lo más probable es que esté tarde, lo más probable es que esté prendido fuego. Así que es importante hacerlo. Una pregunta de esto me acuerdo que era dosaje de 5-hidroxiindolacético en sangre. Y era un detalle, porque en realidad lo que tenías que poner era en sangre o en orina, A sangre, B orina, C otro lado, y todos poníamos, me acuerdo, poníamos en sangre y era un dosaje que se hacía en orina. En fin. Obstrucciones intestinales, esto lo veían con colon. Hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Brian me parece que no está. Pero bueno. Estoy acá, estoy. Ay, ¿qué hace? Hablame, Brian, hablame, me siento más solo que
Sí, igual pasa que estoy con un taladro de acá arriba que están arreglando, entonces escucho más o menos. Pero estoy siguiendo todo. Pará, pero ¿te estoy hablando fuerte o no? Sí, no, está bien. No, pero Listo. está todo bien, está todo bien. Decirle que no te golpeen tanto la cabeza, te van a dejar. Qué lástima que no tengamos las clases presenciales, son es otra cosa. Esto es una... Pero bueno, nada, hay que adaptarse, hay que adaptarse. Ahí me escribió Jorgito, a ver si es algo técnico. Ah, allá le están taladrando, claro, te defendió Jorge, dice que ahí le están taladrando. Bueno, bien, vías biliares. Vamos a hablar un poco de litiasis vesiculares, litiasis residuales, que es un tema importante y me gustaría que lo tengan en mente. Vías biliares. Colestasis, ¿ya lo vieron? ¿Con reverendo? No me acuerdo. Bueno, se los digo yo, no importa. Por la duda hablamos un poco de colestasis. Entonces, vamos a hablar de vías biliares, ¿sí? De vesícula y vía biliar común y litiasis residuales. La colestasis es un síndrome clínico y humoral caracterizado por varias cosas, particularmente ese es el prurito, ¿sí? La picazón, más la ictericia y el aumento de enzimas hepáticas que hace referencia a la colestasis, como la FAL, algo muy importante, ¿no? Uno cuando ve FAL aumentada tiene que pensar en dos cosas. Una es una oclusión de la vía biliar y la otra es algún tipo de metástasis ósea. Después es muy raro que tenga FAL aumentada por otra situación. Entonces, si viene amarillo y tiene FAL aumentada, no busque una metástasis ósea, busca más que nada una oclusión de la vía biliar. Ahora, si viene blanco con FAL de 10.000 y es un hombre y tiene más de 65 años y busca alguna metástasis lumbar porque por ahí tiene un cáncer de próstata. Bueno, en fin. Entonces, las colestasis pueden ser intrahepáticas o extrahepáticas. Las colestasis intrahepáticas llamamos cuando sale una piedra de la vesícula, que el 98% de las piedras vienen de la vesícula y no de la vía biliar en sí, aunque pueden venir de la vía biliar, pero es menos probable. Entonces vos tenés una intrínseca, o sea, intrahepática, ese estilo, ¿no? De una piedra de la vía biliar que ocluyó el hepático común, que ocluye el colédoco y te da este tipo de cuadros. Y o extrínseca. Extrínseca hablamos de los síndromes de Mirici. No sé si se acuerdan lo que es el síndrome de Mirici. Se lo explico fácilmente y sencillamente para que no se hagan mucho quilombo. El síndrome de Mirici es una compresión extrínseca, en este caso de la vía biliar, a expensas, por ejemplo, de la vesícula. Cuando la vesícula se inflama, tenés una colecistitis, en ese caso, lo que hace es una compresión extrínseca de la vía biliar. Actúa exactamente igual que si estuviese la lesión intraductal, intracanalicular, pero la compresión es extrínseca en este caso. ¿Se entiende? Y el laboratorio, ¿qué vas a tener? Aumento de la bilirrubina, aumento de la bilirrubina total, ¿sí? Aumento de la FAL y aumento de GOT, GPT y la 5-nucleotidasa. Una pregunta. Dos. El síndrome de Mirici, yo no sé si lo vimos en la clase de tumores justamente de vía biliar, Sí. como tumor maligno, que lo nombraban. No, Pero no, bueno, no. Pero el síndrome de Mirici no es un tumor, ¿eh? No, lo vimos como diagnóstico diferencial. Ah, ahí sí. Sí. Sí, porque es una compresión extrínseca de la vía biliar. Totalmente. Totalmente. Les doy un ejemplo sencillo. Vos tenés un tumor de la cabeza de páncreas que te comprime la segunda porción del duodeno. ¿Y el tumor es de duodeno o es del páncreas? Y depende. Tenés que hacer estudios diferenciales. Puede ser del duodeno, una lesión intrínseca, ¿sí? Del duodeno, con vegetaciones hacia la luz y que te ocluyan la luz, o puede ser un tumor de la cabeza de páncreas, ¿sí? Que te haga una compresión extrínseca. Cuando te lo dijeron en tumores, no está mal, porque vos podés tener un síndrome de Mirici tipo 1 que te haga una compresión extrínseca de la vía biliar y que vos no sepas si eso no es una lesión tumoral de la vía biliar en primera instancia. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, acá es importante las imágenes, ¿sí? Recuerden que siempre para todo lo que respecta al hígado es importante comenzar por las ecografías, ¿sí? La ecografía en el caso de vía biliar y en el caso hepático es un instrumento muy útil porque al tener una estructura parenquimantosa
y no tener aire, como pasa en todo el resto del abdomen, es un estudio bastante fidedigno, porque como mira a través del hígado, se ve bien la vía biliar. Entonces, siempre todo lo que tenga que ver con hígado y vías biliares, siempre el orden es lo mismo, es ecografía y o colangioresonancia, ¿está bien? Ecografía o colangioresonancia, y si tenés que estudiar el páncreas, después le harás una tomografía. Pero para lo que es vías biliares es ecografía y colangioresonancia, ¿está bien? Entonces, en este caso, uno lo que hace es una ecografía hepato-bilio-pancreática, que es diferente a la ecografía de abdomen. La ecografía, si vos pones una ecografía abdominal, el ecografista te va a ver el hígado, ¿sí? Te va a ver los riñones, te va a ver el fondo de saco de Douglas, y no mucho más, porque eso es una ecografía de abdomen. Ahora, una ecografía hepato-bilio-pancreática, ¿sí? El ecografista se va a centrar en el hígado, ¿sí? Y en ver las vías biliares, nada más. Por eso es importante discriminar en la receta bien qué estudio querés pedir. Porque si vos le pedís el paciente viene amarillo, con dolor en el hipocondrio derecho, y vos le pedís una ecografía de abdomen, te va a informar el riñón que realmente no necesitas saberlo, te va a informar el fondo de saco de Douglas, que realmente no es una información que a vos te haga la diferencia. O sea, uno tiene que ir a buscar lo que necesita saber con las imágenes, porque si no pedís muchas cosas y después te aparece un tumor del riñón izquierdo y no sabes qué tiene que ver con esto. ¿Me entendés? El que no sabe, el aforismo es el aforismo de clínico, que se lo han dicho muchas veces, que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces uno tiene que tener diagnósticos, estudios dirigidos a los probables diagnósticos diferenciales que tiene en la cabeza. Entonces, decíamos que era un paciente que tiene clínica, un paciente que tiene laboratorio con enzimas aumentadas, y la ecografía o la colangioresonancia eventualmente si la ecografía llega a ser algo indeterminada. Bien, acá vemos dos tipos de estudios, estos ya lo saben, ¿sí? Estos son tomografías arriba, colangioresonancias abajo. Esto es algo importante que me interesa que más o menos puedan llegar a discriminar. Esto es una colangioresonancia con reconstrucción. Este es el hepático derecho, este es el hepático izquierdo, este es el hepático común. Esto acá yo no puedo llegar a discriminar si acá tenés lo que sería la vía biliar. Esto, si esto fuese la vesícula, esto haría milicia acá, pero no sabemos si lo es o no. Pero bueno, acá tenemos el hepático, el colédoco, ¿sí? Y esta es la desembocadura en la segunda porción del duodeno a nivel del esfínter de Oddi, ¿se acuerdan? Y en general los tumores del borde mesentérico de la segunda porción duodenal aparecen acá, los duodenos, los divertículos duodenales. Entonces cae el divertículo duodenal sobre la vía biliar y hace una compresión extrínseca que te da cuadro de colangitis o pancreatitis. Pero bueno, eso es a referencia de lo anterior. Y esta es esto es una CPR, ¿sí? Un estudio endoscópico donde el endoscopio entra por la boca, llega al esófago, llega al estómago, pasa a la primera porción del duodeno, llega a la segunda porción del duodeno, mira el esfínter de Oddi, mete un cablecito, un alambre guía en el esfínter de Oddi para tutorizarlo y pinta. Y ahí te pintó todo, ¿ves? Acá tenés el hepático común, acá tenés, voy de abajo hacia arriba, acá tenés el colédoco, ¿sí? Acá tenés el cístico, miren el cístico con múltiples, no sé si esto es una rosariada, tenés calculitos ahí adentro. Por arriba del cístico tenés el hepático común, el hepático izquierdo, el hepático derecho. Y este es el pancreático, ¿no? El conducto pancreático. Esta resonancia es hermosa, esta CPR es hermosa. ¿Se entiende bien esa? Sí, ¿no? Bárbaro. Bien, cuando hablamos de litiasis vesicular, la litiasis vesicular tiene más relación, es más frecuente en mujeres, está un poco más relacionada con el sexo, se presenta más en mujeres que en varones, tiene mucho que ver la dieta. Las personas obesas tienen mayor tasa de frecuencia de tener este tipo de litiasis vesiculares, ¿sí? Y después, el tipo de cálculos o no cálculos, eso es indistinto, eso no hace falta que lo sepamos, la verdad que no ni siquiera en preguntas de Choice lo viste. Entonces, acá hay cosas que sí. Las litiasis vesiculares son, en su mayor porcentaje, asintomáticas, ¿sí? Las que se vuelven sintomáticas pueden debutar con cólicos biliares, ¿sí? Y o alguna de las complicaciones. Una cosa es tener un cólico biliar y otra cosa es tener una complicación. La complicación de la litiasis vesicular es la colecistitis aguda. Es cuando la litiasis se apoya en lo que sería el bacinete, ¿sí? Se traba el cálculo de esa altura. Muy bien. Agustina. Bien. Se queda a esa altura, no permite el libre flujo de circulación, hay una estasis venosa, hay una estasis sanguínea y produce la inflamación, la colecistitis aguda. Otra complicación que puede llegar a generar las litiasis vesiculares son las fístulas.
las fístulas biliobiliares o las fístulas biliodigestivas. A esto es lo que le llamamos mirisis de tipo 2. Los mirisis tipo 2 son los que tienen comunicación con la vía biliar o con la vía digestiva. El mirisis tipo 1 solamente tiene compresión extrínseca de la vía biliar. El hilio biliar es cuando vos ya tuviste una fístula, entonces la piedra pasó de la vesícula al tubo digestivo y recorrió toda la tercera porción del duodeno, la cuarta porción del duodeno, todo el intestino delgado y hace una oclusión intestinal porque no puede pasar la válvula ileocecal. Ese paciente debuta como un hilio de origen biliar. Litiasis coledociana por migración, esto se da particularmente cuando tenés microlitiasis, no la macrolitiasis. La macrolitiasis está más relacionada con el hilio biliar que con las litiasis coledocianas y las pancreatitis por litiasis coledociana, por litiasis vesiculares. Y el cáncer de vesícula. El cáncer de vesícula también es un tipo de patología que se asocia con la macrolitiasis más que con la microlitiasis. Métodos de estudio, habíamos dicho que lo importante es la ecografía. La ecografía es un estudio de alta sensibilidad y alta especificidad, y eventualmente colangioresonancia. Entonces, estudios de la vía biliar, ecografía, y o colangioresonancia, pero siempre ecografía, ¿sí? No empezamos pidiendo una colangioresonancia para una litiasis vesicular, ni para una colecistitis tampoco. La pedimos cuando tenemos algún tipo de pancreatitis o aumento de la amilasa o aumento de la bilirrubina con ecografías indefinidas. Bien, el tratamiento de la litiasis vesicular es la colecistectomía, ¿sí? Existen indicaciones quirúrgicas en pacientes asintomáticos, son muy puntuales, por ejemplo, los pacientes que tienen altas chances de sufrir patologías oncológicas por este tipo de patología, como los oriundos de Chile o de Bolivia, ¿sí? O cuando hay un diagnóstico de vesícula en porcelana. Y después hay otro que sí, que son los inmunosuprimidos o los que están en lista de trasplantes. ¿Por qué? Porque van a ser pacientes que van a terminar probablemente un tiempito en terapia intensiva, van a ser pacientes críticos, entonces no estaría bueno que te haga una colecistitis en el postoperatorio de un trasplante renal. Entonces esos tendrían una indicación de colecistectomía profiláctica. Después, todo el resto de las pacientes que tengan litiasis vesiculares sintomáticas o que hayan tenido algún episodio de colecistitis, tiene indicación de colecistectomía. La vía de la colecistectomía es la convencional, pero la convencional hace 10 años no es más la cirugía abierta, es la cirugía laparoscópica. Entonces, sería colecistectomía laparoscópica. ¿Qué es importante la colecistectomía laparoscópica? Las complicaciones de la colecistectomía laparoscópica. Una de ellas, la más temida de todas, la lesión quirúrgica de la vía biliar. La lesión quirúrgica de la vía biliar. En general, la lesión quirúrgica de la vía biliar se produce por efectos termodinámicos, o sea, por efectos térmicos del hook, de un instrumento de corticoagulación que nosotros usamos, un instrumento eléctrico que cuando trabajas muy cerca de la vía biliar, por ahí por calor haces lesiones de la vía biliar. Lo otro son los biliomas, que se dan por conductos aberrantes que uno no ve en el lecho hepático. Son conductos muy chiquitos que realmente no se ven y pueden generar biliomas. Estos conductos se llaman conductos aberrantes de Luschka, como los conductos cerebrales, pero de la vía biliar. Otra cosa es la lesión por trócar. Nosotros ingresamos por vía abierta y después ponemos los trócares bajo visión directa a todos. Pero bueno, muchas veces puede pasar que, más que nada, cuando haces algunas técnicas cerradas o por aguja de Beres, puedas hacer algún tipo de lesión quirúrgica, de lesión por trócar inadvertida. Y existe un tipo de complicación que se llama que son las atelectasias, ¿sí? Pero eso se da porque el paciente, después del neumoperitoneo, que uno le insufla para hacer la cavidad placiente de la cirugía, puede tener un aumento de la presión intraabdominal, un poco de dolor al excursionar los diafragmas, y las bases se pueden llegar a atelectasiar un poco y tener algún tipo de infección pulmonar. Es raro. Lo que nosotros tenemos presente siempre son los biliomas, ¿sí? Y las lesiones quirúrgicas de la vía biliar, que son cosas que tenemos que tener siempre en mente y tenemos que tener siempre mucho cuidado. Bien, tratamiento no médico, o sea, tratamiento no... Sí, Renata. Una pregunta. Sí. Los pacientes sintomáticos que por ecografía se evidencia barro biliar, ¿aún así va a cirugía? Sí. Con más razón, porque esos pacientes también hacen
pasaje del barro biliar a la vía biliar, y eso también te pueden hacer este tipo de pancreatitis, ¿me entendés? Claro, no, porque he visto pacientes así en la guardia y pregunté por qué no hacían la cirugía y me dijeron no, porque todavía no hay lito, qué sé yo. No, sí, No sé si es sí. una excusa. Sí, sé. sí, no, se opera, Renata. Mira, se opera porque la primero llega con un dolor, un dolor, una litiasis vesicular, una litiasis no, en este caso sería barro biliar sintomático, pero después de eso va a ser una colecistitis, y después de eso va a ser una pancreatitis. Entonces vos tenés que prever esas cosas. Si ya tuvo una litiasis vesicular sintomática y le dolió una vez, lo más probable es que si no lo operás, termine con una colecistitis en la guardia. En el mejor de los casos, ¿eh? Ahora, si vos tenés una microlitiasis, lo más probable es que termine con una pancreatitis. Y vos no querés eso. Porque una cosa es una cirugía programada que llega a las 8 de la mañana y se va a las 8 de la noche, y otra cosa es una pancreatitis que tenés que tenerlo internado una semana hasta que bajen las enzimas, que la pancreatitis puede evolucionar de leve a moderada o severa, incluso con riesgo de vida, a una cirugía programada. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Sí. Gracias. No, de nada, Renata. Todo tratamiento médico de la litiasis vesicular, la verdad, no tiene mucha funcionalidad. El tratamiento de la litiasis vesicular es quirúrgico, ¿sí? Litiasis coledociana, esto sí me gustaría que prestemos un poquitito de atención. La litiasis coledociana, tenés dos tipos de litiasis coledociana. La litiasis coledociana por neoformación, que es la litiasis coledociana primaria, ¿sí? Que es cuando la litiasis viene de la vía biliar, ¿sí? Per se, y o la litiasis coledociana secundaria. La litiasis coledociana secundaria es la que está asociada a una microlitiasis de la vesícula. Secundaria porque viene de la vesícula, primaria porque es de neoformación. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla de litiasis coledociana primaria, tiene que cumplir las siguientes características. Primero, que tenga más de 2 años de haberse colecistectomizado. ¿Está bien? Y lo otro es que no tenga un cístico remanente. Un cístico remanente puede hacer una neoformación vesicular, ¿sí? Y eso te implicaría una confusión de si esto es primario o es de la neovesícula que se le formó. Entonces, esa característica, 2 años de la colecistectomía asintomático y no tener un cístico remanente. Lo siguiente es la litiasis coledociana secundaria. La litiasis coledociana secundaria es cuando se produce con vesícula puesta, ¿está bien? Y o durante la colecistectomía. ¿Cómo debutan estos pacientes? Pueden ser que sean asintomáticos, si lo encuentres en algún tipo de imagen, puede ser que venga ictérico, y ahí uno siempre le genera la duda, bueno, ¿tendrá una lesión quirúrgica de la vía biliar o tendrá una litiasis coledociana residual, una colangitis o una pancreatitis? ¿Qué es importante? El laboratorio. En el laboratorio, obviamente, si vos tenés una oclusión a nivel de la luz, vas a tener aumento de la bilirrubina, aumento de la FAL, eso es muy característico y es muy importante tener en cuenta. Es raro que una litiasis coledociana venga sin FAL, y los métodos imaginológicos, en este caso, la ecografía perdería un poco de funcionalidad en este caso, pues para ver la vía biliar se vuelve un poco más complicado, ¿sí? Con la ecografía. Por eso en este caso utilizaríamos la colangioresonancia, que es un estudio con mucha más sensibilidad y especificidad para ver esta parte de la vía biliar. Bueno, entonces lo que nosotros decíamos es que primaria cuando es de neoformación, o sea, viene de los hepáticos, de algunos hepáticos, y si no, secundaria cuando viene de la vía biliar per se. ¿Está bien? Y la litiasis la vas a tener en alguna porción del colédomo. Bueno, a ver, el tratamiento de la litiasis coledociana, ¿sí? El tratamiento se debe hacer siempre. Si vos lo estás haciendo, si vos tenés una litiasis coledociana en el intraoperatorio, ¿sí? En el intraoperatorio, uno lo que debería hacer para todos los pacientes que le hace una colecistectomía es la colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Es hacer una evaluación imaginológica de la vía biliar en el intraoperatorio. Y ahí lo que vos podés hacer es una extracción transística con una canastilla que se llama canastilla de Dormia, ¿sí? O si la litiasis es muy grande,
tendrías que hacer una coledocotomía. ¿Está bien? Cuando uno hace la extracción de la litiasis, tiene la posibilidad de hacer, si tuviste que hacer una apertura del colédoco, puedes ponerle un tubo de Kerr o un cierre primario del colédoco. Eso es algo difícil de explicar, porque necesitaría dibujarlo para que lo puedan comprender. Pero bueno, lo importante es que posterior a la extracción, si la puedes hacer transística, si tuviste diagnóstico intraoperatorio, sería la forma más sencilla de realizarlo. En cambio, cuando estás en el postoperatorio alejado, ¿sí? Por ejemplo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 año y viene amarillo, y vos le haces una colangioresonancia y tenés una litiasis coledociana, en ese caso el tratamiento es endoscópico, es la CPR y hacerle una extracción endoscópica de la litiasis coledociana residual. ¿Sí? A ver, acá hay algo que necesito que sepan, ¿sí? Que es algo que se llama tubo de Kerr, porque va a aparecer con tubo de Kerr, sin tubo de Kerr, y cómo lo tratás. Entonces, la litiasis residual puede ser que vos le hayas dejado a nivel de la vía biliar un tubo de Kerr. Un tubo de Kerr es un tubo en T, ¿sí? Es un tubo en T que se coloca, la T iría acá, y la parte larga, o sea, el palo de la T, saldría, no sale por la vesícula, pero sale por acá, porque la vesícula ya la sacaste, sale y aparece en la piel. ¿Sí? Es como un drenaje, pero de la vía biliar. La T está acá y la salida está acá. ¿Sí? Vos se lo dejás cuando tenés imposibilidades de cerrar el conducto, el colédoco en este caso, cuando no le puedes hacer un cierre primario, y después lo que puedes hacer es trabajar transker, trabajar a través del Kerr. ¿Sí? Meter instrumentos a través del Kerr y trabajar a través del Kerr. ¿Se entiende eso más o menos? Sí, se entiende. Es un aspecto complicado ese, pero bueno. Entonces, vos tenés una litiasis residual con tubo de Kerr, ¿sí? Con ese drenaje de la vía biliar, porque no le pudiste cerrar la vía biliar. Eso es con angiografía transker y eventualmente sacar los litos transker. ¿Sí? Un paciente que va a imágenes y lo haces con el paciente sin sedación, sin nada. Es como un drenaje, trabajás a través del drenaje. Y cuando no tenés tubo de Kerr puesto, o sea que le cerraste la vía biliar, lo que tenés que confirmar el diagnóstico. Si vos tenés con una colangioresonancia una litiasis coledociana, el tratamiento es la CPR indefectiblemente, no tenés otro tratamiento. Excepto que sea una litiasis coledociana muy grande, un cálculo muy grande a nivel del colédoco que no lo pueda sacar por la vía de la CPR y debas sacarlo a través de la coledocotomía, o sea, volver a intervenirlo, hacerle una coledocotomía y sacar el cálculo. Bien, esto de la litiasis intrahepática no. Esto, colecistitis aguda, ¿esto lo vieron o no? Sí. Sí. Bien, lo vieron con reverendo, ¿verdad? Bien, perfecto. Recuerden una cosa, porque yo ahora voy a hablar de colangitis. ¿Colangitis no lo vieron? También lo vimos. ¿También lo vieron? Bueno, entonces les voy a decir una cosita para que lo tengan en mente y ya los dejo tranquilo entonces. ¿Qué es importante? Para que lo tengan ustedes como concepto en la cabeza, ¿está bien? Una cosa es la colecistitis. Y otra cosa es la colangitis. La colecistitis es una inflamación de la vesícula. ¿Está bien? ¿Y qué es una colecistitis? Punto. Te lleva a internarte, te lleva antibióticos, tenés que internarte con antibióticos y te tenés que operar. Perfecto. Pero es un tipo de patología. Si a mí me dicen, che Mati, ¿qué querés tener? ¿Una colangitis o una colecistitis? Una colecistitis. La colecistitis es una inflamación de la vesícula. La colangitis es una inflamación, una infección de las vías biliares. Es otro cantar, es otro problema. Y la colangitis puede pasar aguda, grave, severa, y puede andar mal. ¿Está bien? El tratamiento de la colecistitis es la colecistectomía. El tratamiento de la colangitis es la CPR. Dos mundos totalmente diferentes. Uno es un tratamiento, la colecistitis, que o lo puedes operar
hoy mismo, cuando llegó, lo podés operar mañana, o lo podés enfriar con antibióticos y operarlo después, en 3, 4, 5, 7 días o la semana que viene. Y otra cosa es la colangitis. La colangitis tiene que tener un drenaje de la vía biliar de emergencia, urgente, sí o sí, hoy, ahora, en este momento, dentro de las 3 horas venideras. No puede esperar la colangitis, porque el paciente con colangitis termina en terapia intensiva y termina muerto si no se trata. Se entiende que son dos mundos diferentes, son dos conceptos muy amplios, muy grandes, que ustedes los deben tener en la cabeza, porque esto sí se lo van a preguntar. Uno es una patología que hay que tratarla, que hay que ver cuándo la puedes operar, que no te quema, la colecistitis no quema, pero la colangitis quema. Ahí levantás todos los teléfonos que tengas que levantar y se tiene que drenar la vía biliar hoy, ya, ahora. CPR. ¿Se entiende? Importante eso, de diferenciar. Bueno, y lo que les hablaba de la colecistitis alitiásica, que es un tipo de colecistitis, la alitiásica es un tipo de colecistitis, ¿sí?, que se presenta en pacientes críticos, que se presenta con ayunos prolongados, ¿sí? Recuerden que la vesícula se dilata, pongámosle un nombre de dilatación, dilatación, que es la manera más adecuada de llamarlo, cuando estamos en ayuno. ¿Está bien? ¿Sí? Eso, ¿por qué, Mati, puede llevar a una colecistitis? Y porque la dilatación de la pared, ¿sí?, cuando excede los límites normales de un ayuno de 4 o 5 horas y tener un ayuno de 2 días, cuando excede los límites normales, disminuye el retorno venoso. No es que altera la perfusión arterial, disminuye el retorno venoso. Y si vos disminuyes el retorno venoso, tenés un aumento de la presión hidrostática a nivel de los vasos venosos de la vesícula. Y eso hace que ese edema salga y produzca la colecistitis, la inflamación de la vesícula. ¿Se entiende por qué? Es como un hematoma sofocante de cuello, que lo van a ver en cabeza y cuello. La fisiopatología es lo mismo. El hematoma sofocante no es que la sangre te está apretando la tráquea. No es que la sangre te está disecando los planos y te está apretando la tráquea. No existe, porque no es compresible a esa altura. Lo que está pasando en el hematoma sofocante, después de una tiroidectomía, es que vos tenés un aumento de la cavidad, de la cavidad cervical, del espacio cervical, por la sangre, pero la sangre lo que está haciendo es disminuir el retorno venoso, ¿sí? Y eso produce el aumento de la presión hidrostática, y eso produce un edema, y el edema de la glotis, y la dificultad respiratoria. ¿Se entiende? Esa es la fisiopatología, y esa es la fisiopatología que explica la litiasis, las colecistitis alitiásicas de la terapia intensiva por ayuno prolongado. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? La colecistostomía percutánea, ¿sí? Es una aguja que entra a través del parénquima hepático, llega a la vesícula, ¿sí?, por técnica de Seldinger, que es meterle una cuerda de piano, quedarse dentro de la vesícula y poner un catéter multipropósito dentro de la vesícula, la drenás y el edema disminuye y el retorno venoso disminuye, o sea, aflora nuevamente el retorno venoso y todo vuelve otra vez a la normalidad en cuanto a sus parámetros hemodinámicos. Bueno, creo que es hasta acá. ¿Sí? Mi clase es hasta acá. No sé si se entendió. ¿Quieren hacer algún tipo de preguntas? Marcelo, ¿entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Marce? Por ahora no, alguna que se me venga a la mente. Al pelo. Agustina, Noelia, ¿quién más tenemos? A ver. Bueno, todos los... Paula, Renata, Sofía, Rafael. Rafa, ¿tenés alguna pregunta? Juan, ¿tenés alguna pregunta? No, todo bien, gracias. Bueno, Pau. Bueno, chicos, miren, cualquier eventualidad me pueden escribir. No hay ningún problema. Si tienen algún tipo de pregunta para hacerme, me escriben un mail. Acá mi mail es matiasiberra,
¿sí? matiasiberra@hotmail.com, así que es bastante sencillo. Si tienen cualquier pregunta, por más paga que les parezca, ustedes háganla igual, porque la verdad es que no hay preguntas pagas, sino solamente la gente que se anima a hacerlas y nada más. Pero acá tienen mi mail, matiasiberra@hotmail.com, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me la hacen saber, no hay ningún problema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la atención. Los dejo con... Gracias. No, de nada. Gracias. Los dejo Muchas gracias. con Jorgito para ver si tienen alguna duda. Y recuerden que todos los lunes tenemos los ateneos del servicio, que la verdad se los recomiendo, son muy piolas, hay gente que sabe mucho, porque tiene mucha experiencia. Hay cirujanos como el doctor Ferray, siempre se linkean con este ID, así que traten de estar porque son muy piolas. Tip de residenciales, sí, denme en pelota esas cosas que les digo que a mí me sirvieron muchísimo, así que también di muchas clases para este tipo de exámenes, así que bueno, cualquier eventualidad me avisan. Bueno chicos, los dejo, les mando un saludo grande y si en algún momento los veo, les digo cómo les fue al paciente de hoy, esperemos que le vaya bien. Les mando un saludo. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.